Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, gracias por este día que nos has dado, por tu presencia, Señor, que nos ha guiado a estar delante de ti, gracias. Que tu Espíritu Santo sea siempre la guía en nuestro corazón, en nuestra mente esté tu palabra abundantemente y ella sea lámpara para nuestros pies, sea tu palabra lumbrera para nuestros caminos, mi amado Señor. Rogamos, Señor, que envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo, abriendo nuestros sentidos para comprender, para entender tu perfecta voluntad, Señor, que tu gracia maravillosa, tu gracia abundante llene nuestro corazón y en todo seamos iluminados en cuanto a tu perfecta voluntad. Padre bueno, se abran las ventanas de los cielos y sobre de nosotros llueva tu abundante bendición. Gracias, Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Sobre de nosotros llueva su abundante bendición. ¿Cuánto necesitamos nosotros de esa lluvia? Tenemos la lluvia temporal que hemos tenido hoy, pero de la lluvia del Señor, de la abundancia, de su Espíritu es lo que todos nosotros necesitamos. Y la Biblia dice, pedid y se os dará. Si nosotros le pedimos, seguro que Dios abre la ventana de los cielos y su abundante bendición espiritual viene sobre de nosotros. Entonces hay cosas que alguien la puede ver y hay otras cosas que, hermano, otro no lo puede ver. Como por ejemplo, la Escritura habla que cuando Abraham dice, vino de la derrota de sus enemigos, le salió, dice, al encuentro Melquisedec. Y cuando Melquisedec le salió al encuentro de Abraham, Melquisedec dijo, Abraham, dice, del Dios Altísimo. Y luego dijo, Dios te ha dado la victoria, enaltezco a Dios que te ha dado la victoria. Si hubiéramos sido tal vez alguno de nosotros, hubiéramos dicho, Abraham, gloria a Dios, ¿cómo tuviste la victoria? ¿Cómo vos venciste? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo tuviste tanto coraje para que siendo tan pocos vayan en contra de tanto? ¡Qué tremendo que sos, Abraham! Hubiéramos alabado a Abraham. Sin embargo, Melquisedec, él no alabó a Abraham, sino que dijo, bendito sea el Dios Altísimo que te ha dado la victoria. Entonces habla de una estatura espiritual. La forma de hablar, de expresarse, habla de una estatura espiritual, de la estatura espiritual que tenía Melquisedec, que la Biblia dice que era un sacerdote de Salem, es decir, sacerdote de paz, sacerdote de justicia, un sacerdote de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos a Cristo, vemos que el sacerdocio del Señor dice que es según el orden de Melquisedec. No es según el orden levítico, porque si hubiera sido según el orden levítico, él tendría que haber sido descendiente de la tribu de Leví. Y sabemos que Jesús no era descendiente de la tribu de Leví. Por eso habla, hermano, del sacerdocio. Tú eres, dice, según el orden, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec era un sacerdote. Y Jesús, la Biblia dice de él que era según ese orden, según el orden de Melquisedec. Y nosotros miramos la estatura de Melquisedec, en lugar de alabar al hombre, ¿a quién alabó? Alabó a Dios. Por eso cuando nosotros recibimos algo tenemos que adorar y agradecer a Dios. También le damos gracias al hermano que nos ayudó, que de alguna manera extendió la mano sobre de nosotros, pero siempre tenemos que tener y poner a Dios
Dios por delante, porque Dios es el que abrió la puerta y Dios es el que nos mandó la bendición. La bendición tiene que caer a través de alguien, a través de alguien tiene que venir. Entonces usted la recibe la bendición a través de alguien, pero ¿quién se la mandó? Dios. Amén. Dios le dijo a alguien que actúe y a usted le bendiga. Entonces nosotros miramos la estatura espiritual que tenía Melchísedec. No dijo, Abraham, qué poderoso que sos, sino dijo, bendito sea Dios que te ha dado la victoria. Entonces, miren la visión que tenía Melchísedec. Tenía la visión de que la victoria que había alcanzado Abraham con poca gente le pertenecía a Dios, que esa victoria era una victoria de Dios obrada a través de ellos, que no era una acción de Abraham, porque si no estuviera Dios en medio, Abraham nunca hubiera podido recuperar a sus parientes ni vencer a sus enemigos, que eran muchísimo mayores que él. Entonces, ¿quién es el que lo venció? Lo venció Dios. Ahora, ¿quién es el que se dio cuenta de eso? Solo un hombre espiritual. Entonces, nosotros miramos acá y vemos cómo en este pasaje el apóstol Pablo habla justamente del que es niño. Dice, y todo aquel que participa de la leche, ese es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y luego dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces nosotros miramos niño y madurez. Quiere decir que es un proceso. Si nosotros miramos en la parte física, vemos, nace, el niño va creciendo, se hace un jovencito, va creciendo, luego se hace un adulto, un hombre, alguien que alcanza una madurez. En la fase espiritual es lo mismo. También en nuestra vida espiritual hay un proceso. Nosotros no podemos saltar los procesos. Nunca vamos a poder saltar el proceso. Nunca vamos a poder tirar una semilla y va a salir el árbol y ya va a estar el fruto. No, vamos a tirarle la semilla está entregada al proceso de Dios, va a germinar, va a reventar, y va a llevar un tiempo. Así la madurez en lo que hemos creído en el Señor también tiene un proceso y tiene un tiempo. Entonces, ¿qué ocurre si la semilla cae en tierra, no hay agua, no se moja? La Biblia dice, sola queda. ¿Por qué? Porque tiene hermano, que entrar en el proceso, que viene el agua, que moja la tierra, embebe la tierra, moja la semilla, empieza a producirse la germinación. Es un proceso en la naturaleza. Entonces nosotros es lo mismo. Es un proceso. Nosotros creímos en Cristo Jesús, entramos en Cristo Jesús y ahora nosotros estamos recibiendo, así como la tierra recibe el agua que viene de la lluvia, que muchas veces cae sobre de ella y produce hierba provechosa, así también sobre de nosotros, estando en la iglesia, hermanos, viene la lluvia de la palabra del Señor que va a producir algo en nosotros. Por eso tenemos que aprender y no olvidarnos del valor que tiene el congregarnos. El congregarnos tiene mucho valor porque es como someternos a los tratos de Dios. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nos sometemos a los tratos de Dios, entonces Dios empieza a trabajar con nosotros, empieza a enviar su palabra y empieza a operar en nosotros una operación invisible que nadie la ve, pero que Dios está haciendo, que nos está llevando en un proceso de niño a una madurez. Madurez que todos nosotros la deseamos y lo anhelamos. Amén. Porque si yo le pregunto a ustedes quién no quiere alcanzar la madurez, ninguno me va a decir nada, ¿no? Ninguno va a decir yo no quiero, sino que todos vamos a decir no, yo quiero ser una persona madura en el Señor, madura en el conocimiento, madura en la luz de Dios, en la gracia del Señor. Todos nosotros anhelamos. Entonces, para llegar a ese lugar es un proceso. Nosotros hemos leído Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos va a llevar, hermano, a un crecimiento? Es como el atleta que se prepara. ¿Qué es lo que lo va a llevar a que él pueda correr la carrera? Una preparación.
Los atletas, hermanos, que corren carrera, ellos tienen que estar constantemente preparados. ¿Y qué es lo que hacen? Practican, corren, se cuidan en la comida, se cuidan en un montón de cosas y van ejercitándose para alcanzar más resistencia. Necesitan resistencia para mantener el ritmo de carrera constante para poder llegar. Porque normalmente uno empieza con toda la fuerza y a mitad de camino ya está llegando al final de la fuerza y va llegando a la meta final y ya va con las última. Bueno, entonces necesitamos ser resistentes. Entonces, para que adquiera resistencia, necesita ejercitarse, necesita ejercicio. Y el ejercicio le da resistencia al cuerpo para que pueda llegar a la meta. Acá el apóstol Pablo habla del uso. Porque él dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo que por el uso, está hablando de un ejercicio. ¿Y cuál es el ejercicio, hermano? El ejercicio que el cristiano tiene que hacer para alcanzar resistencia, para alcanzar madurez, para alcanzar esto que nosotros tanto deseamos. Nosotros venimos hablando de algo muy importante, hermano, en cuanto a lo que el Señor hace con nosotros y cómo nos muestra la necesidad que nosotros tenemos de un cambio de visión. Porque nosotros podemos mirar como todos los hombres todas las cosas, y si miramos todas las cosas como todos los hombres, nos vamos a quejar como todos los hombres de todas las cosas. Si nosotros miramos como los hombres. Entonces nosotros tiene que ocurrir un cambio de visión, de mirar las cosas no como la miran los hombres, sino mirar las cosas como la mira Dios. Por eso nosotros hemos estado viendo el Salmo 73, cómo es que en el Salmo 73 nosotros hemos leído cómo es que se produjo un cambio de visión en un hombre, hermano Asaf, que por un momento dice: mis pies casi resbalaron, casi dejé de congregarme, casi dejé la iglesia, casi me aparté porque miré lo que estaban afuera y miré que parece que lo que estaban afuera estaban todo bien, todo contentos, crecían, se enriquecían, y yo dije: ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy en la iglesia y en lugar de estar contento, alegre, estoy como triste, estoy amargado. Me parece que voy a ser como ellos, voy a ir a hacer el mismo juego que hacen ellos, andar en las mismas cosas que ellos andan. Dice: mis pies casi resbalaron, dice, mirando, porque tuve envidia de ellos. Pensé que ellos eran felices, encontraban la felicidad en cosas materiales, y dije: yo también quiero ser feliz, entonces yo también quiero tener lo que ellos tienen, poseer lo que ellos poseen. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió, hermano Asa? Un combate interno, internamente tenía un combate, porque él, hermano, miraba las cosas materiales, en lugar de andar por fe, andaba por vista, y los que andan por vista siempre van a tropezar en el mundo, van a tropezar, hermano, en las cosas materiales, siempre van a tropezar. Eso es lo que le pasaba a él. Estaba tropezando con aquellos que no se congregaban, que parecía que le iba bien, estaba tropezando con aquellos que hacían los malos, que les parecía como que le iba bien, estaba tropezando. Entonces no había como una desesperación dentro de él. Dice: era como un caballo, era como una persona loca, estaba como fuera de sí. Y nosotros hemos estado viendo, dice, hasta que entrando en el templo del Señor, entonces tuvo un cambio de visión. Dice: ciertamente vi cuál era el fin de ellos. Que en realidad parece como que son felices y no lo son. Que en realidad parece como que lo tienen todo, pero no tienen nada. Que en realidad sus pies están descendiendo al infierno, se están yendo al infierno, lejos de Dios. ¿Cuándo entendió eso? Cuando entró a la casa de Dios a escuchar, ¿qué? La palabra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la palabra? La Biblia dice: la exposición de tu palabra alumbra. Entonces, cuando entró en el templo del Señor y escuchó la lectura de la palabra, la enseñanza de la palabra de Dios, es como que se le corrió un velo, y entonces pudo mirar el fin de aquellos que parecían que eran hermanos felices y contentos. Entonces se dio cuenta que la felicidad no se trata de los bienes que nosotros poseemos, sino que la felicidad es algo que proviene de Dios, que viene de Dios, que los bienes a nosotros no nos van a hacer felices, nos van a dar comodidad, pero nunca va a dar paz dentro del corazón. Nunca va a dar. Tendremos bienes, tendremos comodidades, tendremos de todo, pero ¿qué pasa con la paz dentro de nosotros?
Entonces va a faltar la paz, y si falta la paz en nuestro corazón y no somos felices en Dios, entonces vamos a encontrar que aunque alcancemos lo que deseamos, no hay nada, hay un vacío. Que decimos, alcanzo aquello y listo, lo tengo todo. Me compro un televisor no sé de cuántas pulgadas grandota y voy a ser el hombre más feliz. Se lo compra, lo cuelga, se pone enfrente y se da cuenta que eso no era la felicidad. Parecía como que si tenía eso iba a estar lleno. Pero me doy cuenta que estoy vacío. No es eso lo que yo necesito. Entonces el hombre mira hacia adelante y siempre tiene cosas que quiere alcanzar porque parece como que eso es la felicidad. Y cuando alcanza eso se encuentra que no está la felicidad detrás de eso. Entonces por eso es que Asaf él decía, me volví como loco, yo pensé que la felicidad estaba en los bienes materiales, pero ahora entiendo, ahora que entré en tu presencia, ahora que mis ojos fueron abiertos, entiendo que la felicidad no hace la cantidad de bienes que posee, que yo esté deseando y codiciando lo que tiene otro, sino que la felicidad tiene que ver con el estar agradecido con lo que tengo, con lo que Dios me dio, con lo que Dios me alcanzó, estar agradecido a Dios, entonces mi corazón se llena de felicidad y no estoy turbado, hermano, porque otros alcanzan cosas que yo no pueda alcanzar. Entonces nosotros hemos estado viendo, dijo el salmista, hasta que entrando, dice, en el santuario del Señor entendí. Entonces, ¿dónde vamos a entender la verdad de la realidad de las cosas? Porque ¿qué es verdad? ¿Verdad, hermano? Es la esencia de aquello que es manifiesto de lo que ve. Quiere decir que lo que ve por fuera es lo que está por dentro. Eso es la verdad. No es algo, hermano, que lo que usted ve por fuera, por dentro hay un vacío. Parece como que tienen todo y son felices y son infelices. No tienen felicidad. Entonces, ¿qué es verdad? La verdad es, hermano, la esencia, el centro de lo que se ve. Usted ve una cosa y adentro tiene exactamente lo mismo de lo que usted ve. Esa es la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad de la felicidad? Está en Dios. Está en Dios. No hay otro lugar donde encontrar la felicidad sino en Dios, en el que a nosotros nos ha creado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con Asaf? Tuvo un cambio de visión. Cuando él cambió la visión y vio las cosas según Dios, cambió, hermano, sus pensamientos. Porque al dejar que la palabra de Dios se entre en sus pensamientos y cambiar sus pensamientos, eso le dio un cambio de visión. Y al darle un cambio de visión, entonces tuvo otra disposición de corazón para alabar y servir a Dios. Reconoció que lo que tenía se lo había dado Dios y en lugar de estar envidioso por lo que no tenía, aprendió a contentarse con lo que tenía. A tal punto que él dijo, ¿y a quién tengo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en esta tierra. Amén. Había alcanzado una estatura espiritual. Por eso hablamos de Melchísedec. Melchísedec no alabó a Abraham. Abraham, qué poderoso que sos re valiente, mirá, fuiste con poca gente, contra ejército y los venciste a todos, qué valiente. No, cuando Melchísedec lo vio a Abraham, dijo, bendito sea el Dios del cielo que te dio la victoria. Alabó a Dios por la victoria que había obtenido Abraham. Eso habla de una estatura espiritual. Entonces alcanzar una estatura espiritual es un proceso. El apóstol Pablo dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que produjo en su sentido el ejercicio? Justamente el uso de algo. El uso de algo. El uso de algo lo llevó a alcanzar una estatura espiritual y lo llevó a alcanzar un conocimiento. Por eso nosotros hemos estado viendo en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Entonces hay un proceso para un crecimiento y hay algo que nosotros tenemos que usar. Dice, porque por el uso, dice, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces hay algo que a nosotros nos fue dado para que nos ejercitemos en ello.
El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero este ejercicio, el ejercicio, hermano, de lo que el apóstol dice, nos va a llevar a nosotros al crecimiento espiritual, porque si nosotros no hacemos este ejercicio que el apóstol Pablo habla y dice, nunca vamos a alcanzar la madurez, siempre vamos a ser niños, y un niño siempre causa problemas, rompe el plato, rompe la taza, mete algo, hermano, en el enchufe de la luz, siempre anda haciendo problemas. ¿Por qué? Porque es niño, entonces siempre crea problemas. Entonces la necesidad que nosotros tenemos justamente de un crecimiento espiritual y de alcanzar una madurez. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar esa madurez? Porque esa es la pregunta, ¿cómo lo alcanzo? Yo quiero ser maduro, quiero dejar de hacer lío, quiero dejar de hacer problemas en la iglesia, entre los hermanos, dejar de hacer problemas en el grupo, dejarle de hacer problemas al pastor, dejar de hacer problemas en todo lugar. No quiero hacer más problemas, quiero entrar a esa madurez, pero ¿cómo lo alcanzo? Bueno, ahí es donde el apóstol Pablo, él nos habla y nos enseña la forma. La forma, es como lo que nosotros hemos hablado, cómo puede alguien decir que está haciendo pecado y que es libre. Entonces, no, yo soy libre, pero sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo bien. ¿Cómo puede decir que es libre si sigue haciendo lo malo? Entonces nosotros vimos la forma y la manera como Dios a nosotros nos liberta. En el libro de Romanos 6:17, lo leemos de vuelta, dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces, nosotros hemos estado escuchando que una cosa es obedecer de corazón a la forma de doctrina donde hemos sido entregados, otra cosa es obedecer por obligación lo que Dios nos dice, y otra cosa es obedecer por conveniencia. Entonces, me conviene hacer ciertas cosas porque me están mirando, entonces hago ciertas cosas por conveniencia. Me conviene hacer ciertas cosas porque, bueno, tengo una obligación, la tengo que hacer a causa de lo que soy, entonces es por obligación. Pero el apóstol Pablo habla de una obediencia de corazón. Es decir, una obediencia que no tiene que ver con que alguien lo vea. No hace falta que nadie lo vigile, porque usted, sin que lo vigile, sabe lo que tiene que hacer y lleva a cabo la obra del Señor. Entonces no hay necesidad que usted lo estén vigilando constantemente. Usted sabe lo que tiene que hacer, entonces usted hace lo recto, hace lo justo, hace lo correcto. Entonces, sin necesidad de que lo vigilen, de que lo estén mirando. ¿Por qué? Porque usted obedeció de corazón. Al obedecer de corazón, entonces usted lo hace con alegría. ¿Qué es lo que obedeció de corazón? Dice, a la forma de doctrina a la que ha sido entregado. Entonces nosotros dijimos que una cosa es el perdón de pecado, otra cosa es la justificación y otra cosa es la libertad del poder del pecado, la libertad del pecado. Que para el perdón de pecado hemos creído y hemos sido perdonados. Creyendo en la muerte y en la resurrección de Cristo, por ella viene para nosotros la justificación. Dios produce una limpieza de conciencia de obras de muerte para que nosotros podamos servir al Dios vivo. Pero luego tiene que venir la liberación del pecado. ¿Qué es pecado? Dijimos, pecado es hacer todo aquellas cosas que va en contra de lo que Dios dice que no se deba de hacer. Y pecado es errar al blanco. Entonces, ¿cuál es la forma justamente de la libertad, de estar en la libertad gloriosa, hermano, del pecado? En una oportunidad, nosotros hemos estado viendo, Jesús le dijo a los fariseos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y dijeron algunos de los fariseos: ¿cómo que vamos a ser libres si nunca fuimos esclavos de nadie? Y Jesús le dijo bien clarito que el que hace pecado sin necesidad de estar debajo de esclavitud de otro, pero el que hace pecado es ya un esclavo del pecado. Y luego dice, el esclavo no queda en la casa,
Por eso nosotros hemos leído, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Porque si el justo con dificultad se salva, el que busca al Señor, el que está pendiente de lo que habla el Espíritu Santo, el que camina en el camino de la perfección y se va perfeccionando, se salva con dificultad, ¿a dónde va a ir a parar el impío y el que no cree? Y el pecador. El que sigue pecando, sigue haciendo lo malo, tiene conocimiento del bien, pero no es libertado del pecado, porque no obedece de corazón a la forma de doctrina donde Dios lo entregó, porque a nosotros Dios nos entregó a una forma de doctrina, que esa forma de doctrina nos lleva verdaderamente a ser libres, porque esa forma de doctrina es lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad. Esa forma de doctrina es la verdad de Dios que a nosotros nos hace libres. Si bien Jesús dijo, yo soy la verdad, Él es la verdad, pero el conocimiento de la voluntad de Dios nos lleva a ser libres. Una persona dice, yo conozco a Jesús y que yo soy libre. Y si es libre, ¿por qué sigue haciendo lo malo? Si sigue haciendo lo malo es porque no es libre, por eso está siendo esclavo de lo malo, esclavo del pecado. Entonces, ¿cuál es la forma para ser libertado del pecado? Justamente, hermano, el obedecer de corazón, a donde nosotros hemos sido entregados a la forma de doctrina que Dios nos manda a nosotros cómo tenemos que vivir. En esta tierra, la vida del cielo. Entonces, entramos a la iglesia con todas nuestras cosas, creímos en Cristo Jesús, recibimos el perdón de pecado, pero seguimos haciendo lío. Nos bautizamos, pero seguimos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque recibimos el perdón. ¿Y cuándo va a ser libertado de lo malo que sigue haciendo? En la medida que vaya recibiendo la forma de doctrina, solo él mismo, por haber obedecido y obedece de corazón, se va separando de aquello que Dios le muestra que es malo y que a él no le agrada. Entonces se va libertando de las obras del mal, de las obras de las tinieblas, se va libertando del pecado y entra a ser verdaderamente libre. Un hombre, hermano, que ahora es siervo de la justicia. Por eso nosotros hemos leído Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Entonces, ¿qué es lo que produjo esa liberación? La obediencia a la forma de doctrina. Y libertado del pecado, viniste a ser ahora siervo de la justicia. Gloria a Dios. Entonces pasa de ser un esclavo del pecado a un siervo de la justicia. ¿Y qué es justamente justicia? Es todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Entonces, la justicia de Dios viene sobre de nosotros. Cristo es la justicia, pero la justicia de la palabra de Dios viene sobre de nosotros, abre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios nos señala para que nosotros reconozcamos y obedezcamos aquello que Dios nos dice que es malo y bueno y nos separemos del hombre. Entonces eso a nosotros nos da la verdadera libertad. Ahora, cuando nosotros somos libres del pecado, dice, pasamos a ser siervos de Dios, siervos de la justicia, siervos de la justicia. Por eso dijimos, es un proceso de niño a madurez. Es un proceso que todos nosotros hemos tenido que pasar y todos los que son nuevos van a tener que pasar por ese proceso. Entran a la iglesia, mueren, nacen de nuevo en una vida espiritual y empieza el desarrollo de esa vida hasta alcanzar la medida de la estatura de Cristo, es decir, alcanzar la madurez. Entonces es un proceso donde nosotros, si nos sometemos a todas las obras extraordinarias de Dios que nos va hablando y nos va iluminando, vamos a alcanzar la estatura que Dios dice que ha sido creada para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nos va dando el crecimiento? El uso. Porque dice para los que por el uso, ¿qué es lo que usan? La palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Que esto es malo, no lo quiero entonces. ¿Qué dice Dios? Que aquello a Dios le desagrada. No lo quiero. Entonces empiezo a hacer uso de la palabra de Dios. Cuando yo la palabra de Dios no la uso, yo entiendo que Dios dice que esto es malo y yo sigo haciendo lo malo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? No me someto justamente a los tratos de Dios para mi vida para que yo sea verdaderamente libre. Como no me someto, no alcanzo esa libertad. Si no alcanzo esa libertad, hermano, esa esclavitud me impide el crecimiento espiritual.
Y van a pasar los años, yo voy a seguir haciendo siempre las malas cosas, pero no voy a alcanzar, hermano, la estatura espiritual. Podré tener años de iglesia, como muchos se jactan. Yo tengo 30 años de iglesia, de congregación, yo tengo 15, yo tengo 10, yo tengo 40, se jactan. Pero ¿qué de la estatura espiritual que alcanzaron? Porque cuando más años dicen que tienen, tendrían que ser más maduros. Quiere decir que lo que ellos dicen que tienen de años de iglesia tendría que ser manifiesto en acciones de obra de un hombre crecido, espiritual, maduro. Pero a veces no se manifiestan las obras que tenían que manifestarse y nosotros vemos un desequilibrio entre los años de iglesia que tiene y las obras que manifiesta. Es como nosotros escuchamos en una oportunidad, la balanza de Dios, la balanza que pesa las acciones de los hombres. Pone en un costado el conocimiento que alcanzó y en el otro costado lo que hace con ese conocimiento. Y la balanza se hunde solo en conocimiento. Tiene mucho conocimiento, pero poca práctica de las cosas que conoce. Entonces, la poca práctica de las cosas que conoce le ha quitado, hermano, el poder que debería tener en su vida para servir a Dios. ¿Por qué no tiene poder para servir a Dios? Justamente porque la balanza dice que tiene conocimiento y no lleva a la práctica lo que escucha. Entonces, ¿qué es lo que impide el crecimiento para que alcancemos una madurez? La falta de uso de la doctrina que nosotros hemos oído. La falta de uso nos quita y nos impide el desarrollo de la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Entonces, ¿qué es la justicia? Porque dice, habéis sido, dice, siervos de la justicia. Y la justicia es un camino donde nosotros tenemos que transitar. Entonces, si nosotros tenemos que transitar por ese camino, tenemos que saber que antes que nosotros, Cristo caminó por ese camino. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo el Señor decía, he aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces hablamos de cómo se quebraba su propia voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Que si nosotros seguimos los pasos del Maestro, los pasos del Señor, también debemos someter nuestra propia voluntad debajo de la mano poderosa del Señor. Y tomar la voluntad de Dios. Es decir, comenzar a hacer uso de las doctrinas que nosotros, hermanos, hemos aprendido. Por eso nosotros hemos estado viendo en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 6 y 7, donde el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir que si nosotros queremos alcanzar una madurez, porque Jesús alcanzó esa madurez espiritual, si nosotros queremos alcanzar esa madurez, tenemos que caminar por los mismos caminos que el Señor caminó. Por eso es que Pablo dice, haya pues en vosotros el mismo, tenemos que sentir lo mismo que sintió el Señor. He aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Nosotros también someternos, hermano, bajo los tratos poderosos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, que haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Se despojó a sí mismo. Por eso dijimos, el primer paso es negarnos a nosotros mismos, despojarnos de nuestro yo, nuestro orgullo, yo sé, yo conozco, para someternos bajo la mano poderosa del Señor. Despojarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo primero. Dios. ¿No ve que en una oración dice, Padre, pasa de mí este vaso? Y luego dice, pero no como yo, sino como tú. Se somete debajo de la mano poderosa de Dios. Se somete bajo la voluntad de Dios. Su voluntad era pasarlo, pero la voluntad de Dios no. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Aceptó la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Resistir a la palabra? ¿Resistir a las doctrinas? ¿Resistir a la dirección que Dios nos da? ¿O obedecer a lo que el Espíritu habla y dice de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nosotros queremos crecer. Esto es para los que quieren crecer, los que quieren alcanzar una estatura espiritual, los que quieren alcanzar la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Se despojó a sí mismo y luego dice, tomando forma de siervo. ¿Qué es lo que se hizo? Un siervo. ¿Y qué es un siervo? Un siervo es una persona enteramente entregada al servicio de Dios. Enteramente entregada. Enteramente de pensamiento, de cuerpo, alma y espíritu, enteramente entregada. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Dice, y tomando forma de siervo. Entonces, ¿qué es lo que dijo? He aquí vengo, Dios,
a hacer tu voluntad. También nosotros decimos, aquí vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Se despojó a sí mismo. También nosotros nos despojamos. ¿Y qué más hizo? Tomó forma de siervo. También nosotros nos sometemos a la palabra del Señor y a la dirección de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se produce en nosotros? Vamos haciendo uso de las cosas que aprendimos, nos va dando discernimiento del bien y del mal, entonces vamos alcanzando la madurez que tanto necesitamos. La madurez que todos necesitamos tanto. Entonces, ¿a dónde tenemos que entrar? A una forma de doctrina. Y esta forma de doctrina nos libera del pecado, nos hace verdaderamente libres. En el libro de Romanos, capítulo 6, verso 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque en cuanto murió el Señor Jesús, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, ahora habla de nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, si dice que nos consideremos muertos al pecado, ¿qué tiene que ver el pecado con nosotros? Nosotros hemos estado escuchando y no habéis peleado, no habéis combatido, dice, contra el pecado hasta la sangre. Quiere decir que el combate en contra del pecado va a ser siempre. Él nos asedia, nos rodea. En cada esquina encontramos una invitación. En cada media cuadra alguien nos llama para hacer el mal. Entonces nos asedia, constantemente nos quiere, hermano, hacer que volvamos a ser el esclavo que éramos antes para que no crezcamos. Entonces el apóstol Pablo, él dice, hermano, considérense muertos, que no tienen nada que ver con lo malo, que no tienen nada que ver con lo vil, que ustedes no tienen nada que ver con aquello que ofende a Dios. Considérense muertos al pecado, pero también considérense vivos para el servicio de Dios. Vivos para someterse a la dirección de Dios en lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Por eso es que el escritor de Hebreo dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿a dónde, hermanos, llegaron estos que por el uso tienen los sentidos ejercitados? ¿Cómo se ejercitaron? Llevando a cabo lo que Dios les estaba hablando. ¿Y qué los llevó a esa obediencia a ser siervos de la justicia? Alcanzaron una estatura. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: habiendo la estatura alcanzada y el crecimiento espiritual, dice, está firme. Quiere decir que nosotros tenemos que darnos cuenta, hemos llegado a una estatura espiritual, a un conocimiento maravilloso, donde, hermano, la obediencia a lo que el Señor, hermano, nos habla, el obedecer de corazón a la forma de doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados, nos llevó a nosotros a ser siervos de la justicia. Y nosotros vemos cómo el pecado nos asedia, pero el apóstol Pablo dice, estén firmes, no se dejen arrastrar, no se dejen vencer por el mal, no dejen que el mal los gobierne. Ustedes son siervos de la justicia, siervos de Dios, siervos de la palabra del Señor. No dejen que el mal lo arrastren, resistan, estén firmes. Jesús prometió, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No cedan, no cedan, estén firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cómo qué? Como siervos de la Gloria a Dios. Así que, hermanos amados, alegrémonos y gocémonos. Gracias. Como el Señor nos está llevando. Nuestros sentidos se van abriendo. Amén. Los ojos de nuestro entendimiento cada vez perciben más. Nuestra vista, que era corta, se va extendiendo, se hace más larga, y podemos ver con más profundidad cosas que antes no las percibíamos. Dios nos está llevando. Gloria a Dios. Gocémonos y alegrémonos. Amén. Amén, hermano. Amén. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la luz de tu palabra. Tu palabra, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento.
conocimiento para guiarnos a esta perfecta libertad.